Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y junto con mis compañeros Aret, Carlos, Adrián. y yo, Luis Matos, les vamos a presentar El sexenio de Ávila Camacho, la población en México era de 19.5 millones de habitantes. La mortalidad infantil era muy elevada y llegar a los 50 años de edad era visto como muy improbable. La mujer no trabajaba y si era secretaria o cocinera ya era mucho decir. En cuanto a los maestros y a los doctores eran vistos, los maestros y los doctores eran muy respetados y bien vistos. Y en las noticias se decía que México estaba creciendo. En el sexenio de Ávila Camacho, con lo que es respecto a la cultura, se ve rápidamente influenciada porque durante este tiempo, durante este sexenio, estaba ocurriendo lo que es la Segunda Guerra Mundial. Se empezó a impulsar en la cultura y en la sociedad mexicana el nacionalismo, un nacionalismo tan intenso que creo que se puede decir que fue el más alto que se tuvo hasta ese tiempo. Se empezó la llamada época dorada del cine mexicano. Esto es debido a que se empezó a desarrollar la economía y debido a esto empieza lo que es llamado la época dorada del cine mexicano. Esto es principalmente formado por lo que es la Segunda Guerra Mundial, como había dicho anteriormente. Se necesitaban filmes y las compañías de Estados Unidos empezaban a fundar lo que es la cultura y pronto empezó a generarse una gran ola de películas, de personas y todo esto marca el inicio de lo que es una época que dura muchos años. Durante el sexenio de Ávila Camacho, el boxeador Juan Zurita llevó a cabo la primera defensa del título mexicano. Durante este sexenio, la práctica del fútbol americano se popularizó en la Ciudad de México gracias a que uno de los equipos más importantes fue el de la UNAM. Durante el sexenio de Miguel Alemán Valdés, México subió su población desde los 19 millones de habitantes hasta los 25 millones de habitantes. Se crearon varios programas de vivienda popular y la moda de México se vio influenciada en el extranjero, como son países como España. Este se caracterizaba por ser la moda del color y tenía muchos puntos, rayas y flores. Con lo que respecta al sexenio de Miguel Alemán Valdés en la materia de cultura, se empieza a surgir un nuevo tipo de música que se le llaman los boleros, el cual perduró mucho tiempo y se caracteriza por el más grande exponente que fue Agustín Lara y sus boleros. En el cine mexicano, como ya he dicho antes, después del comienzo, que eso fue la época dorada, este es el más pleno avance del cine mexicano. Se estrenan películas muy características de México, como son Nosotros los pobres y Ustedes los ricos. El sexenio es caracterizado por un auge de la literatura mexicana. Durante este tiempo salen grandes exponentes como es Octavio Paz. el sexenio de Miguel Alemán Valdés, México estuvo representado en 1948 por 88 deportistas en los Juegos Olímpicos. Humberto Mariles Cortés y Arete obtuvieron la medalla de oro en el deporte de hípico. México calificó en la Copa del Mundial de Brasil de 1950 con una destacada jugada. Y en 1952 estuvo representado en los Juegos Olímpicos por 64 deportistas. Joaquín Capilla gana la medalla de oro en salto de 10 metros. En el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines se dio el voto a la mujer y esta formó parte por fin de la sociedad. Las familias eran numerosas y también se resaltaba el estilo femenino en la moda. Se usaban zapatos de tacón, bolsos de mano y varios artículos femeninos. También la música y la televisión, junto con las películas, formaban parte de la sociedad e influenciaban en esta. Y en este sexenio también la Coca-Cola empezó a tomar popularidad. En lo que respecta a la materia de cultura, en el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, la tendencia musical seguía siendo los boleros. Como había dicho, esto continuó durante varios sexenios. Empieza la era del romanticismo, ya que como seguía siendo tendencia los boleros, también nacen otro tipo de estos, nacen subgéneros y en estos tiempos empieza a tocar lo que es el romanticismo. En este caso se comienza a tener una cultura de llevar serenatas a tu amada en aniversarios, que hasta hoy en día se sigue haciendo como una tradición mexicana. En los años 50, continuando con lo que es la expansión y
la explosión de la literatura mexicana, se comienza a ver lo que es Juan Rulfo, uno de los más grandes exponentes de la literatura mexicana de estos tiempos, sacando Pedo Páramo. Otros, como Carlos Fuentes, sacan La región más transparente. Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, la SEP promovió la realización de los primeros juegos tecnológicos entre la ciudad de Durango. En este evento participaron 56 alumnos. México sería sede del segundo campeonato panamericano en 1956. Durante el sexenio de Adolfo López Mateos se estableció el aguinaldo. Los movimientos como los hippies fueron más fuertes en esta época. También las mujeres se mostraban libres e independientes. Y tanto así que las modas actuales eran la minifalda, los pantalones cortos, entre otros. Con lo que respecta a materia de cultura, en el sexenio de Adolfo López Mateos se comienza a entonar un bolero mucho más romántico. En este caso, estaba por ser interpretado en tríos. Esta interpretación en tríos se volvió tan famosa que hasta sus canciones de estos tríos se volvieron, hasta ahorita se siguen sintonizando en casas mexicanas. Se termina la época dorada de lo que es el cine mexicano, debido a que se realizan recortes presupuestarios por el presidente de México. El rock en México. En este momento empieza a surgir lo que es el rock, atrayente más hacia los jóvenes, pero esto no es como el rock que ahorita conocemos. Se caracterizaba por ser ranchero, o sea que se utilizaban canciones como boleros, como danzones, rancheras básicamente, y esto es muy influenciado por la cultura mexicana. Los Juegos Olímpicos de Roma de 1960, Juan Botella Medina gana la medalla de bronce por saltos en trampolín de 3 metros. Juan Favila Mendoza gana la medalla de bronce por boxeo en la competición de 54 kilos en los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio. De 1958 lo más significativo fue un gol anotado para capturar el primer punto contra Gales. Hubieron muchos movimientos migratorios de campesinos hacia las ciudades. También los mayones de colores, las camisetas arcoíris y las chaquetas negras se fueron popularizando. Se comienza a ver la influencia del rock y de estas culturas en el país. Se presenta el autoritarismo por parte del gobierno. Las formas de actuar y de pensar fueron viendo reprimidas. Un ejemplo de esto es el movimiento estudiantil del 1968, que fue violentamente reprimido en Para finalizar en lo que es materia de cultura, se presenta lo que es el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Durante este momento, la literatura se caracterizaba por ser influenciada por las recientes acciones del gobierno, ya que muchas de las ideas para hacer libros y novelas se basaban en la represión que se presentaba en la sociedad. Un presidencialismo que nunca se había visto, de hecho es el punto más alto del presidencialismo que se ha tenido en México, tanto que nadie podía hablar mal del presidente. De este medio, los autores se basaban en la literatura para expresar lo que es la sociedad mexicana de ese tiempo, que era básicamente casi una dictadura. En la televisión se comenzaban a crear lo que son películas, pero más comerciales. Debido al auge de lo que es la economía, cada casa en México tenía ya al menos una televisión. Y de esta manera se empezaron a crear películas y material que se utilizaba para ser más comercial que para representar algo que es lo que es el cine. También en este momento comenzaron a salir lo que son los cineforos. Los cineforos comenzaron a surgir en las universidades. En estas universidades los estudiantes comenzaban a crear y a platicar sobre el cine mexicano, en especial lo que es la época dorada. Y también se juntaban para escuchar y ver películas internacionales, en este caso, por ejemplo, películas italianas, películas europeas o películas estadounidenses que estaban empezando a surgir. Nacerían grandes exponentes del rock. Durante este momento el rock ya no era como antes, sino que se comenzaba a consolidar
pero era más influenciado por la cultura norteamericana. Este rock era más escuchado por la gente de dinero o en algunos lugares, pero no era muy escuchado entre los jóvenes, ya que se había surgido una cultura llamada los hipitecas. Esta cultura se basaba en intentar escuchar música más tradicional, buscar lo que es la identidad nacional, y básicamente es una mezcla entre el mexicano y el hippie. Se comenzaban a observar en la música grandes exponentes de lo que es el bolero, ya que aunque el rock no era tan escuchado, sino que se seguía escuchando lo que es el bolero. En este caso también salen algo más moderno, como Cuco Sánchez, Javier Solís, y en épocas más recientes, después de ese sexenio, se comienza a ver algo como el más exponente de esta época, lo que es Vicente Fernández. En estas canciones y en estos videoclips y en todo lo que se quería dar una imagen del macho mexicano. Un claro exponente de esto es Vicente Fernández y sus charros. En el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, en 1964 se designó a México para realizar la Copa Mundial de 1970, siendo como símbolo el Estadio Azteca. Es importante, ocurrió en la gira sudamericana en 1968, cuando ganó 2-1 a Brasil en el Maracaná. En la historia México conseguía una goleada. México obtuvo 2 medallas de oro y 3 de bronce en 1968 en los Juegos Olímpicos. Estas son nuestras referencias. Gracias por su atención.